Prioridades, diga conmigo prioridades. Últimamente, ¿qué es lo que ha hecho tu prioridad? Comienzo con esta pregunta: ¿cuáles son tus prioridades? ¿Por qué es aquello por lo que tú estás luchando? ¿Qué quieres? Quiero contarte algo que leí en un artículo de uno de los líderes más reconocidos llamado Nelson Mandela en Sudáfrica, un hombre que es conocido a nivel mundial, y escribieron algo acerca de Nelson Mandela que me llamó mucho la atención. Los mismos sudafricanos comenzaron a escribir parte de su biografía, pero me llamó la atención esta parte de este artículo. En el año 2013, Nelson Mandela estuvo hospitalizado por lo menos 2 meses. Esto causó un nerviosismo en su país. En todo el país causó un nerviosismo que Nelson Mandela estuviera mal. Y este artículo hizo referencia a su persona de la siguiente manera: ¿qué hay en la imagen que tenemos en este hombre que nos hace miedo, nos hace tener miedo a perderlo? ¿Qué es lo que nos hace tener miedo a perder a Nelson Mandela?, decían los sudafricanos. ¿Por qué no queremos que se muera gente tan importante que pudo hacer algo? Y dice: aunque entendemos que tiene una edad muy avanzada, está él entre muchos en la línea de figuras históricas que poseyeron una calidad vital de liderazgo que tiene muy poco que ver con ideas estándares de poder. Pero sin embargo, este hombre tuvo la capacidad de cambiar el mundo, por lo menos en Sudáfrica. El miedo de que la gente perdiera la vida de Nelson Mandela fue porque lo comenzaron a admirar. Comenzaron a decir que fue un gran líder, que cambió mucho su manera de pensar de los sudafricanos, donde totalmente la esclavitud era una práctica. Ustedes saben la historia de la gente en África y en Sudáfrica, y podemos ver que Nelson Mandela, como uno de los líderes más reconocidos a nivel mundial, ellos dijeron: es que él es nuestro baluarte, es un ejemplo a seguir, y lo que nos pone nerviosos es que no se levante otro hombre como él. Me llamó mucho la atención. Lo que estos hombres decían es que hay líderes que pueden cambiar la capacidad de vivir. Jesús vino a ser un siervo y con eso desarrolló un liderazgo que nos cambió toda la vida. Pero la pregunta es: ¿por qué admiramos a otros y no tomamos la iniciativa de nosotros hacer un cambio verdadero en nuestras vidas? ¿Qué nos está pasando? ¿A qué le hemos dado prioridad? Yo creo que hay gente mayor que todavía puede hacer una historia. Yo creo que hay gente que todavía, si tú tienes vida, tú puedes cambiar y ser la persona. Hace poco recordé un libro de Max Lucado que decía que la mejor etapa del ser humano es a partir de los 45 hasta los 80, 90 años de edad. Y decía Max Lucado que es la mejor etapa porque es donde tú vas a hacer algo para dejar un legado. De esa edad para adelante, la gente te va a recordar de alguna manera, ya sea porque hiciste algo bueno o porque definitivamente lo intentaste pero no lo lograste. A partir de esa edad, la gente piensa que su vida ya se acabó. Normalmente la gente piensa, está resignada. Yo veo constantemente que después de los 40 nosotros pensamos que ya llegamos a nuestro tope. Llegas a los 50 y tú piensas que ya fue todo lo que pudiste lograr. No, espérame, hay cosas que Dios quiere hacer a través de tu vida todavía. Estás en la mejor etapa para dejar un legado. Y un legado no es que simplemente tengas que resolver lo que tú no pudiste. Un legado significa que le vas a abrir la puerta a tus generaciones. Así es que los que tienen arriba de 40 años, 50 años, 60 años, estás en la mejor etapa para tu legado. No te resignes a lo que estás viviendo. Y escúchame bien,
¿A qué le hemos dado prioridad últimamente? ¿Pensamos en un legado? ¿Pensamos en un futuro? ¿O simplemente estamos viviendo la vida por vivir? Y me llama mucho la atención que pegado a este artículo, dice este artículo, le hemos dado prioridad y espacio a otras cosas que no son significantes. Por ejemplo, hay una lista, ¿me ayudan con la lista, por favor? Hay una lista de prioridades en lo que la gente últimamente se basa, y desde pequeños fuimos educados a darle prioridad a estas cosas. Pero me llamó la atención esto, fíjate. Le hemos dado prioridad y espacio a nuestra vida a los títulos. Un padre está enfocado en su hijo para decirle: yo quiero un título, quiero que seas alguien en la vida. ¿Eso está bien? Por supuesto que está bien. Quítenmela, todavía no llego ahí, espéreme. Le hemos dado prioridad a los títulos, a la posición. Le hemos dado prioridad al poder, a la inteligencia, a la capacidad, a los talentos, a las calificaciones educativas. Muy frecuentemente los papás quieren que los hijos estén preparados con una mejor educación y hacen grandes inversiones en su educación. Pero a la hora de comprar una Biblia escogen la más barata, porque esa no vale tanto la pena y porque esa tiene que ser barata o gratis. Y la impresión y el traslado y el escrito y la pasta y todo lo que requiere en un estudio referente a eso tiene que ser gratis. Es todo un trabajo. Pero últimamente la gente le da prioridad más a que sus hijos estén mejor preparados para que tengan un mejor desarrollo económico. Y escúchame bien, por ejemplo, hay mucha gente que les interesa mucho la certificación de sus hijos, aunque no haya aprendido nada. Eso no tiene que ser una prioridad. ¿Qué es lo que ha pasado por darle prioridad a lo que no tiene mucho peso? Ahora sí me ayudan con la lista, por favor. ¿Qué hemos producido por darle prioridad a todas estas cosas? Número uno, personas con carisma pero sin carácter. Cuando tú le das prioridad a la lista de la que acabo de decir, al poder, a la inteligencia, a la capacidad, al carisma, a los rasgos de la personalidad, lo único que podemos lograr es personas con carisma pero sin carácter. Hay personas destacadas. Hemos logrado fomentar y hacer personas dotadas con información, pero sin convicciones. Últimamente yo me encuentro con cada gente que es tan inteligente, pero no tiene convicciones. Sus convicciones están vendidas. Para empezar, mucha gente no entiende lo que significa la palabra convicción. ¿De qué estás convencido tú en toda tu vida? ¿Le has dado prioridad a tu título, a tu trabajo, a tus inversiones financieras? ¿Le has dado prioridad a tu deseo? Pero ¿por qué no has podido desarrollar un carácter en tu matrimonio? ¿Dónde está el problema? El problema es que le hemos dado prioridad a muchas cosas que no tienen mucho valor. Por darle prioridad a estas cosas, entonces nosotros hemos formado personas con carisma pero sin carácter, dotadas de información pero sin convicciones, personas poderosas pero sin principios. ¿De qué te sirve tener poder si no conoces cuáles son los principios? Personas intelectuales pero sin moralidad. Personas visionarias pero sin valor. Hay gente que tiene una expectativa del futuro que dice: voy a crear una empresa, voy a darle trabajo a cientos de personas. Espérame. ¿De qué te sirve tener visión pero no tienes valores? ¿De qué nos serviría fomentar personas espirituales pero sin conciencia? Todo lo que le priorizamos y todo deseo. Me parece que los seres humanos nos hemos equivocado en
dónde poner nuestras prioridades. El resultado, una de las frases que dijo, quiero darles unas estadísticas que ahorita se me vinieron a la cabeza, que me hicieron temblar. Por darle prioridades a títulos y a toda esta lista de cosas, vamos a ver las estadísticas de cómo está nuestro país en cuanto a asuntos de nueva generación y los niños. México, no dijo Sergio Naya en Oriente, y quiero compartírselos a ustedes. El 48% de los mexicanos vive sin un padre en casa. 48% de los mexicanos no tiene papá. No está la figura paterna. O está, pero está ausente. Tiene prioridades. Tiene muchas cosas que hacer. Es verdad. Hay mucho que resolver entre nosotros como hombres. Pero yo quiero que en esta mañana nos enfoquemos en darle prioridad a lo que verdaderamente vale la pena. El 48% de los mexicanos no cuenta con un padre. ¿Sabes qué va a suceder con ese 48%? En el 2030 la cifra va a crecer. Según los estudios dicen que el 63% de los mexicanos no va a tener papá. Significa que va a haber más violencia. Y luego dijo otra cosa muy importante, me sorprendieron. México ocupa el primer lugar en abandono de hijos. A los padres no les importan los hijos. No, yo trabajo mucho por ellos. No es cierto. Tú trabajas porque estás escapando de tu propia vida. Estás escapando de resolver asuntos pendientes en tu vida. Dime la verdadera razón por la que trabajas. Y tú dices, sí, es por pagar dinero. No es cierto. Tú estás trabajando porque te estás escapando. Y sí, el trabajo es un buen pretexto para decir que nosotros verdaderamente estamos haciendo algo útil, pero eso no es la prioridad tampoco. México ocupa el primer lugar en abandono de hijos. México ocupa el primer lugar en maltrato infantil. Somos el primer lugar de maltrato. Esto se me hace muy fuerte. La violencia en las familias mexicanas ha crecido el 521%. O sea que nuestro trato de todos los días es con violencia. La pregunta es: ¿qué podemos hacer con todo esto? Todo depende de nuestras prioridades. 521% hay violencia de todo tipo de violencia. El 21% de los mexicanos, hablando de mujeres, ha sufrido un abuso sexual de parte de un pariente cercano. Yo cuando estaba escuchando estas cosas que Sergio estaba diciendo, la primera palabra que surgió y la escribí fue la palabra prioridad. Por eso puse como título, y hasta hoy quiero compartir esto con ustedes. Y quiero usar la misma frase que hace 8 días hablé. Para resolver las crisis actualmente nos puede llevar de lo transitorio a lo permanente. ¿Quieres algo permanente en tu vida? Porque parece que nos estamos acostumbrando a que nada es permanente, a que todo se tiene que terminar en una hora. Y hay cosas que son eternas, y esas Dios se las encargó a la iglesia. Nosotros somos encargados de enseñar la eternidad a las nuevas generaciones. Nosotros somos los encargados de enseñarles a nuestros hijos prioridades y cosas eternas a nuestras generaciones.
¿Ustedes creen que a nuestras nuevas generaciones les interesa la profundidad de las relaciones? Yo vuelvo a retomar la parte donde nos estamos volviendo superficiales. Entonces, por eso es que lo superficial no dura, porque nos estamos acostumbrando a eso. ¿Qué le va a interesar a la nueva generación? Lo superficial. Voy a ser redundante quizás en lo que he estado hablando, pero si nosotros no le somos fiel a Dios, no le podemos ser fiel a nadie. Y voy a hacer la pregunta: ¿cómo vas con tu puntualidad al llegar a la iglesia? Es que tenemos prioridades, mi descanso es primero. Y miren, a mí, yo no dejo de ser pastor porque usted llegue tarde, ni Dios deja de ser Dios. O sea, no, ese no es mi éxito. Yo no estoy buscando esto. Estoy buscando que usted tiene que entrar en una disciplina de aquellas cosas que son verdaderamente eternas e importantes. Esta reunión es de las más importantes para usted, porque es la única forma en la que usted puede restaurar a su familia y su propia vida. Y si usted piensa que esto es un juego, ya te diste cuenta que la vida no es un juego, y que allá afuera necesita que la gente entender eternidad, y que tus hijos necesitan que no los abandones, que no los dejes al ahí se va, que no los dejes solos, que no los dejes a la deriva. Últimamente necesitamos no dejar a nuestros hijos a la deriva. Y dejarlos a la deriva es precisamente que las cosas eternas no las entiendan ellos, porque piensan que es poco profundo, que Dios es un juego, que Dios lo puedes maltratar, que a Dios le puedes decir y hacer y tratarlo como Él quiere. Y escúcheme bien, ese no es el evangelio, el verdadero evangelio. El hombre necesita regresar otra vez necesitamos regresar al origen por lo que fuimos creados. Y fuimos creados no para pasar el tiempo. Hay un plan divino en desarrollo en tu propia vida. Edwin Cole dijo 3 cosas. La vida se compone por nuestras elecciones. No sé si tienen allá imágenes, es que se me olvidó qué fue lo que les mandé. La vida se compone de nuestras elecciones, se construye con nuestras palabras y se revela por nuestro carácter. 3 cosas, vuelvo a repetirlas. La vida se compone de las elecciones que tú tomas. Se construye con las palabras que tú dices. Y se revela por el carácter que tú implementas para esto. Ahora sí voy a traer materia y voy terminando. Yo te invito a que esta mañana comiences a pensar y a construir tu vida bajo una prioridad, y al mismo tiempo es un principio. ¿Qué sería una prioridad? Vuelve a hacer de tu vida un altar para Dios. A lo mejor no entiendes esto que estoy diciendo. Un altar en la antigüedad no era hecho por mano, no era hecho por cosas, objetos hechas por manos de hombre. Tenían que agarrar piedras y algunos objetos para poder hacer los altares. Y esto tenía un significado, que nada de lo que es hecho por el hombre puede cambiar al hombre. Pero me llama mucho la atención la prioridad de 2 personajes en la Biblia que quiero mostrarte a continuación. Y hay una diferencia muy grande entre los 2. Vaya conmigo a Génesis, por favor. Tengo 20 minutos, muy buenos. Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13, versículo 8. Yo encuentro en la Biblia que cuando hay hombres que le creyeron a Dios, dejaron la supervivencia emocional y se volvieron personas que definieron qué querían para su vida y para sus generaciones. La invitación al hacer un altar tu vida es que dejes la supervivencia de lo que estás haciendo. No vivas en la supervivencia, vive para Dios. No vivas en la resignación.
Vive para Dios. No vivas pensando que ya se acabó, apenas vas comenzando. Hubo una riña. En Génesis capítulo 2 encontramos un hombre mayor de 80 años que su vida no era relevante para nada. Pero lo que hizo relevante para su vida en los 80 años que él tenía fue el día que Dios le dijo: sal de tu tierra y tu parentela. Ahí comenzó una historia. Ahí comenzó su vida relevante. Porque si tú ves la historia de Abraham, no había nada que contar. Y tú no puedes terminar tu vida pensando que no hay nada que hablar de ti. Hay muchas cosas que tu generación, tus hijos pueden hablar de ti, y bien. Aún nuestros padres, que no fueron los mejores, se convirtieron en un testimonio de sanidad. Cada que yo hablo de mi familia, no hablo por criticarlos, lo hablo porque somos un testimonio de todo el dolor y de dónde Dios nos sacó. Dice la Biblia en el libro de Génesis que Dios le llamó a Abraham, y Abraham salió, pero Abraham se fue acompañado de su sobrino. Y hubo un día donde hubo una riña entre Abraham y Lot. ¿Qué necesidad tenía Abraham de lidiar con su sobrino? Él se metió en problemas porque tomó una mala decisión, pero ahora habían tenido un problema. Y aquí está uno de los momentos para resolverlo. En el capítulo 13, versículo 8, dice: finalmente Abraham le dijo a Lot: no permitamos. ¿Pueden poner la NTV si me ayudan ahí, por favor? Finalmente Abraham le dijo a Lot: no permitamos que con este conflicto se interponga entre nosotros, entre los que cuidan a nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Versículo 9: toda la región está a tu disposición. Está hablando Abraham. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra de la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. Enfócate en el versículo 9. Fíjate muy bien las prioridades de Lot en el versículo 10, por favor, verso 10. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esta región tenía abundancia. Diga conmigo: abundancia. Diga conmigo: abundancia. Me llama mucho la atención que Lot, para mí, desde mi punto de vista, mostró su carácter al tener que elegir. Él quiso dejar en desventaja a Abraham. Y escúchame bien, la persona que no es espiritual y que le da prioridades a otras cosas, siempre quiere la vida fácil. Y aquí vemos a este hombre. Lo miró pues con detenimiento las tierras fértiles, las llanuras del valle del Jordán en dirección de Zoar. Toda esta región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Versículo 11. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. ¿Saben cuál fue lo peor que le pudo pasar a Lot? No elegir las tierras abundantes, separarse de Abraham, separarse de la persona que lo hubiera podido llevar a la promesa, separarse de la persona espiritual. Lo peor que te puede pasar es no tener gente espiritual cerca de ti y que te deje tomar decisiones basadas en tu propio entendimiento y en lo que tú quieres. Todos los que estamos aquí necesitamos que alguien nos ayude en la toma de decisiones de nuestra propia vida, porque todo el resultado de los problemas en los que te has metido es que definitivamente a nadie le has pedido consejo. Y últimamente Satanás gobierna sobre tus decisiones, porque te cuesta trabajo pedir ayuda y consejo. Y bueno, para eso está la iglesia, porque cuando yo ya cometo un error,
la iglesia lo tiene que corregir. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que la iglesia está para corregir esos errores? No es cierto. Todos necesitamos un pastoreo, necesitamos prevención. Digan conmigo prevención. Lo peor que le pudo pasar a Lot no fue escoger las tierras, sino separarse de Abraham. Cuando una persona quiere hacer lo que quiere, le estorba a la persona espiritual. Cuando una persona está decidida para hacer la maldad, no quiere gente que le corrija. Y fíjate lo que sigue diciendo esta parte. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente, se apartó de su tío Abraham y se mudó ahí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán, y Lot movió sus llanuras a un lugar cerca de ¿dónde? ¿Cerca de dónde? Fue lo peor que pudo hacerlo. Tú puedes construir tu altar y tu futuro lejos de Sodoma, pero un día vas a llegar ahí. ¿Cuáles son los altares de Sodoma y Gomorra? Porque yo en la mañana que estaba estudiando un poquito más esto, dice la Biblia que Lot movió sus tiendas, sus rebaños y se fue a vivir cerca de Sodoma y Gomorra. La decisión de Lot brotó de sus decisiones cotidianas. Toda decisión que tú tomas de tus hábitos y tus decisiones cotidianas sin Dios te van a llevar a hacer altares en Sodoma para tus generaciones. Está John, me ayudan con el piano, con la guitarra, ¿qué es? ¿Está John? ¿Me ayudan? ¿Qué había en Sodoma y Gomorra que era atractivo? ¿Por qué Lot tomó una decisión primero de separarse, de irse cerca de Sodoma y Gomorra? Por sus prioridades. Cuando estamos incompletos, usamos el amor y la vida y los objetos para llenar nuestros vacíos. Cuando tienes una vida incompleta y hay vacíos en tu corazón, usas los objetos y a las personas para llenar tus vacíos. De ahí formamos las codependencias. ¿Sabes qué demostró Lot? Darle prioridad a sus vacíos. Y él quiso llenar sus vacíos eligiendo la mejor tierra. ¿Estás seguro que tú puedes llenar los vacíos de tu corazón teniendo un mejor trabajo? ¿Teniendo a la persona que tú tienes como objeto que sea tu esposo, tu esposa, tu novio? Si hay vacíos en tu corazón, no uses el amor de alguien para llenar tu corazón. ¿Sabes por qué la gente deja de disfrutar el amor? Porque todavía hay abismos y vacíos en su corazón. Deberíamos de tener y formar relaciones, no cuando tenemos vacíos. El amor es mejor y es perfecto cuando estamos plenos. Cuando no hay plenitud,
el corazón sigue teniendo vacíos. Por eso es que cuando Lot se para delante de esta tierra, no le importa dejar a la persona espiritual, le interesa la mejor tierra, la que no le iba a costar trabajo. Escúcheme bien, para la vida de Cristo, la vida discipular, si tú estás esperando que la vida cristiana sea fácil, te tengo una noticia: no lo es. Por eso ser discípulo de Cristo no es para todos, porque requiere que tú renuncies a lo que ven tus ojos y a tus propios deseos. Pero si tú no renuncias a lo que está fuera de ti, jamás vas a poder ser lleno ni pleno por dentro. Tiene que haber una renuncia fuera de ti para que tú puedas ser lleno. A mí me llama mucho la atención las prioridades de Lot. En lugar de hacerle un altar a Dios, él hizo su propio altar. ¿Cuáles son los altares de Sodoma y Gomorra? Ezequiel capítulo 16, versículo 49. ¿Hasta dónde nos puede llevar un vacío y nuestras prioridades y nuestra propia maldad? Fíjate la característica de Sodoma y Gomorra, por favor, si me acompañas, ahí lo pueden poner. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería, la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. ¿Sabes cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? La abundancia. ¿Y sabes dónde eligió Lot vivir? Cerca de ellos. Puso como prioridad estas cosas. ¿Y sabes qué fue lo que produjo esto? Prácticamente Lot estaba diciendo: quiero que mis hijos sean glotones, quiero que mis hijos sean orgullosos. Estos son los altares que yo quiero para mis generaciones. No importa, el chiste es que ellos van a permanecer en una tierra donde va a haber abundancia. El pecado de Sodoma y Gomorra fue la abundancia, fue perseguir la abundancia, fue perseguir lo que ellos querían, fue el pecado. Ellos tenían demasiadas cosas de tal manera que eran personas no solamente glotones. Hay otra palabra, si pueden poner la 60, ahora me pones la 60 por favor. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan, abundancia ¿de qué? Quiero que mis hijos crezcan ociosos, fue lo que dijo Lot. Estamos en una generación donde tú eliges dónde hacer tu altar: o en Sodoma, o tú te conviertes en un altar para Dios, donde quizás no vas a tener lo que quieras en esta vida, pero vas a tener a Cristo por la eternidad. Pastor, me estás ofreciendo muy poco. Es que no te has dado cuenta que allá arriba hay mucho. Pero mientras, ¿qué hago con estos vacíos en mi corazón? La única persona que puede llenarte en abundancia es Dios. No hay otra manera. Este mensaje quizás no es el que pueda darte la solución momentánea. Tú necesitas entrar en un proceso otra vez para que puedas ser lleno verdaderamente en tu vida. El altar que eligió Lot fue el de la abundancia. Tú no me importas, yo quiero lo que veo. Mi pregunta es: ¿dónde estás haciendo tus altares para tus generaciones? Quiero lo que veo. Quiero que la vida sea fácil. Quiero que la vida me dé todo el trabajo que yo he hecho y desarrollado. Estás construyendo sobre Sodoma y Gomorra.
Versículo siguiente, 50. Es Dios hablando, dice: se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. ¿Tú crees que el pecado sexual de Sodoma y Gomorra eran de los peores? El pecado de Sodoma y Gomorra fue la abundancia, fue el egoísmo. Y cuando todo empieza a descomponerse en la vida, es porque priorizamos sobre nuestros deseos. Pastor, a ver, entonces ayúdame. ¿Está mal que yo quiera tener una familia? No. Pero si no la tienes, no te mueras por eso. Últimamente veo a la gente que nos podemos llenar de soberbia con tal de conseguir lo que queremos. El altar de Sodoma y Gomorra se está formando en nuestro corazón. Quiero que vayamos a la siguiente parte porque quiero terminar con algo. Miren hasta dónde llegaron los de Sodoma y Gomorra. Vamos a ver otra parte nada más. Génesis 19:5, por favor. Dice la Biblia que bajaron 2 ángeles para salvar a Lot, porque ya había venido un juicio. Estos ángeles, yo de repente empiezo a leer a Lot y tú dices: qué hombre tan perdido. Toda la vida de Lot fue básica, por no querer una vida espiritual, por pensar que lo espiritual se puede desechar, por pensar que lo espiritual es un juego. Para mí no puso su vida en peligro porque él nunca puso como prioridad a Dios. Simplemente para él era la religión de su tío Abraham, pero nunca se hizo parte de un pacto. Y aquí tenemos a este hombre padeciendo. Ahora venía un juicio sobre Sodoma y Gomorra. No dice la Biblia cuándo fue que llegaron ellos ya a ser parte de Sodoma y Gomorra. Él estaba condenando a sus generaciones a las mismas prácticas. Y vea qué tan fuerte fueron este tema. Fíjate, y llamaron a Lot 2 ángeles, porque dice la Biblia que rodearon la casa de Lot. Iba a venir el juicio y todos vieron que los ángeles entraron, y estas personas vieron a estos ángeles personificados y comenzaron a tocarle a Lot para decirle: sácalos. ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos. NTV, si me ayudas. Gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan. Para que podamos tener sexo con ellos. Los altares de Sodoma y Gomorra no tienen límites. Abiertamente. Fíjate lo que dice Lot, siguiente versículo, verso 6. Entonces Lot salió de la casa para hablarle con ellos. Fíjate lo poco espiritual. El hombre que le dio prioridad a los valles, al no trabajo, le dio prioridad a ser un glotón, a descansar, poco espiritual, con respuestas que no iban a salvar a su familia. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Fíjate la ocurrencia de Lot. Versículo 7. Por favor, hermanos míos, es decir, hermanos míos, era parte de la cultura, no hagan una cosa tan perversa. Versículo 8. Miren, tengo 2 hijas vírgenes.
déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Les está ofreciendo a sus hijas, a los abusadores, a los violadores. Qué poco sentido espiritual tiene una persona cuando hace sus altares fuera donde no quieren a Dios. Esto está fuera del raciocinio. ¿Quién de ustedes anda ofreciendo a sus hijas? Pero aquí tenemos un hombre ya totalmente dañado espiritualmente, que no tiene una conciencia que Dios para él fue a alguien, pero no fue una prioridad en su vida. Y de tal manera que expone a su familia para que hagan de su familia lo que quieran. Mi pregunta es si tú estás entregando a tus generaciones a Sodoma y a Gomorra. Porque si para ti Dios es un juego, lentamente te estás acercando a ser como todos los que están afuera hoy. Tú ya piensas que el sexo en el noviazgo es parte de la cultura. No, no lo es. Tener hijos fuera del matrimonio es de las peores cosas que pueden pasar a esas generaciones. No podemos normalizar lo que el mundo dice, pero lo estamos aceptando de todos modos, porque aún nuestra moralidad dentro de la iglesia permanece intacta, sí, pero ¿y los principios y el carácter cristiano? Eso no hace que tú poco a poco, tus hijos estén haciendo sus altares en Sodoma y Gomorra. Ellos están normalizando la cultura donde tú los has llevado a vivir. Nunca dice la Biblia cómo fue que Lot llegó a estar ya dentro de ellos. Y ahora Lot les está diciendo: ustedes son mis hermanos, así es que hagan con mis hijas lo que quieran. Qué perverso es Satanás, que poco a poco nuestras prioridades nos están acercando a Sodoma y a Gomorra. Hacerle un altar al Dios del sexo, hacerle un altar al Dios que corrompe. Satanás odia tu casa, tu familia. Así que no podemos seguir jugando a la vida. ¿Cuál es tu prioridad? Dios tendría que preguntarle a esta casa: ¿qué quieres? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Quieres? Elige la tierra que tienes que escoger hoy, la de la abundancia. Sal. Pero escucha bien, te puede destruir. Dios no está ofreciendo solo abundancia, está ofreciendo vida eterna. Génesis capítulo 13, verso 14, aterrizo. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame. Génesis 13, versículo 14. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones. Vamos a ver el altar de Abraham. Mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Versículo 15, por favor. Yo te doy toda esta tierra y tan lejos como la alcanzas a ver a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Diga conmigo: permanente. Lo que te quiero dar es que aunque tú veas vacío todo lo que tú ves, ustedes van a tener una posición permanente. Vea lo distinto. Aquello ya estaba establecido. Lot lo eligió y lo hizo como prioridad. Pero ahora Abraham tiene que escoger entre lo que no se ve
a creerle a alguien que le está prometiendo todo. Me encanta la Biblia, porque aunque no lo veas, ayer estaba platicando con Fer Urbina. ¿Cuántos conocen a Tommy? Aquí está su papá. Le dije, yo cada que veo a tu familia, a don Tommy, a Tommy, le está diciendo a Fer, yo conocí a tu mamá. Ella eligió no ver con sus ojos lo que ahora es Tommy. Oró mucho por él. Un día yo me acuerdo que platiqué con ella en una fiesta de Israel y estaba con la mamá y dice, yo oro por Tommy, pastor, oro que Dios lo use, oro que Dios lo bendiga, oro que el Señor cumpla su obra en él. Y ya no lo vio, pero sucedió. Porque ahora vemos a Tommy. Yo le estaba diciendo, de verdad, Fer, dime, ¿Tommy es el mismo? Me dijo, no. No, pastor, nada que ver. Lo que tus ojos no puedan ver no significa que no va a suceder. Porque el Dios que te llamó a que hicieras un altar no solamente se basa en lo que pueden ver tus ojos, ya está en lo eterno, en lo permanente. El Señor le dijo a Abraham, Abraham, se fue Lot, quizás te tocó la peor tierra, pero vayas a donde vayas, yo estoy contigo y yo puedo hacer lo que sea en tierras secas. Y fíjate por favor, quiero que veas un poquito. Versículo 16 dice, te daré descendientes. O sea que para Dios abundancia, plenitud, escucha bien, para Dios plenitud no es que tengamos más objetos, sino que seamos mejores personas. Dios le prometió a Abraham una generación de personas. Te daré tantos descendientes como el polvo de la tierra. Será imposible contarlos, Abraham. Me gusta que Dios no le está prometiendo objetos. Es que a Dios no le importa que tú tengas cosas. A Dios le importa que se cumpla lo que Él quiere. Abundancia y plenitud es que Dios cumpla su deseo sobre de ti. ¿Quieres vivir pleno? Deja que Dios cumpla lo que Él quiere en tu vida, no lo que tú quieres. La plenitud en Dios no se alcanza si no se cumple lo que Dios quiere hacer contigo. He aquí por qué tantos cristianos con vacíos todavía en su corazón. Vienen a la iglesia, pero su corazón está vacío. ¿Sabes por qué? Porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Todavía tienes la prioridad de que primero te tienes que ver bendecido tú para creer que Dios está contigo. No es así, así no funciona. Es saber que Dios es pleno, está contigo, y de ahí parte lo que Dios quiere hacer contigo. De ahí empieza la plenitud. ¿Qué significa la palabra plenitud? ¿Me ayudan? Espérame, pon el versículo 18 antes que pongas la imagen. Versículo 18. Entonces Abraham mudó su campamento a Sodoma y Gomorra también. ¿Qué dice ahí? A Hebrón, y se estableció cerca del Robledo, que pertenecía a Mamre. ¿Y ahí qué hizo? No había nada. No había nada ahí. Pero ¿sabes qué hizo? Él hizo el primer altar. Sobre tus principios crecerán mis generaciones. Sobre la libertad, sobre la eternidad, sobre lo que tú ofreces, no sobre lo que yo le pueda dar, sobre lo que tú dices.
¿Dónde quieres que crezcan tus hijos? Pastor, estoy pagando el precio. Es muy doloroso mantenerse ligado a Cristo, porque todo lo que tú ves causa placer, pero ninguno se compara cuando tú pones cosas en el altar. Dice la Biblia, Abraham construyó un altar, el altar de la plenitud. ¿Qué significa la palabra plenitud? Plenitud es la palabra en el griego pleroma, que significa estar lleno, estar completo. Espiritualmente se refiere al estado en el cual no falta nada. Y esto me vuela la cabeza. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Para Abraham Dios se volvió su prioridad y su plenitud. Hebreos. Fue por fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra tierra que él le daría por herencia. ¿Se fue sin qué? No sé a dónde voy. Quiero recordarte por qué Dios no te da una dirección exacta cuando tú le preguntas qué voy a hacer. Porque en lugar de que Dios te diga dónde vas, Dios te da promesas. ¿Se acuerdan? Capítulo 12 dice: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te diré. Nunca le da una dirección. En lugar de dirección vas a recibir promesas. ¿Sabes por qué? Porque las promesas son mejores que la certeza de ir a un lugar. Te voy a decir por qué. Estés donde estés, tú vas a fructificar por las promesas. Así es que si Dios no te dice a dónde vas ni qué hacer, solo obedécele estando donde Dios te dijo que estés. ¿Por qué? Porque tienes promesas. Y así estés en una tierra seca, todo va a cambiar, porque tienes un Dios todopoderoso que puede hacer que reverdezca lo seco. Por eso este hombre dijo: Señor, quizás mi bendición no es la abundancia que todo mundo quiere tener. Y dice la Biblia, por la fe Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a la que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Versículo siguiente, por favor. Me encanta esto. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe, pues era como un extranjero que vivía en carpas. Y no fue porque no tuviera dinero. Este hombre era rico. Él hubiera podido hacer un edificio, la primera empresa en Israel, hubiera podido fundarla, gasolinerías, inventos. Él hubiera podido hacer muchísimas cosas. Pero escucha lo que dice esta parte de la Biblia. Pues era como un extranjero que vivía en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma que. Estos cuates no querían nada aquí. Versículo siguiente, verso 10. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos. Estos versículos, cada que los leo yo me desespero, porque yo digo: Señor, ¿qué vio Abraham? ¿Dónde se enamoró Abraham de esto? De tal manera que no quiso una casa de 2 pisos, no quiso un BMW, no quiso mejorar nada de lo que él tenía aquí. Se enamoró de algo que no vieron sus ojos aquí. Qué difícil, ¿no les parece estas cosas? Qué difícil para este milenio. Qué difícil para estas etapas. Qué difícil para todos los que estamos aquí. Qué complicado es tener la fe de este hombre. Qué difícil. Te voy a decir por qué es difícil. Porque no hemos experimentado la plenitud. Tus vacíos sigues pensando que tus vacíos pueden ser llenos con los objetos hechos por el hombre.
Él esperaba una ciudad construida. La plenitud no es un estado, es un estilo de vida. La plenitud en Dios no es un estado, es un estilo de vida. Ser continuamente llenos del Espíritu Santo nos capacita. La plenitud es capacidad. Plenitud es capacidad que solamente el Espíritu Santo puede dar, de que aprendas a vivir sin lo que crees que te hace falta. Así es que deja de cantar las de Paquita. Ya no me gustan los Temerarios, se los confieso. En mi soledad, ya no es en mi soledad. No seas chismoso, pastor, ayer todavía subiste una canción, ¿eh? La plenitud es un estado, es un estilo de vida. Ser lleno del Espíritu Santo es vivir pleno. La plenitud nos capacita para saber vivir y aceptar lo bueno. ¿Sabes que muchos de nosotros, por tener un altar en Sodoma y Gomorra, no sabemos recibir cosas buenas? Fíjate lo que dice David. Póngase de pie, por favor. Salmo 16, versículo 8. ¿Se la puedes dejar otra vez? ¿La pones otra vez? Y es Salmo 16, 8 ahorita. Pero pon la lámina pasada, si me ayudan. La plenitud no es solo un estado, sino un estilo de vida. Ser continuamente llenos del Espíritu Santo nos capacita para vivir conforme al propósito de Dios. La plenitud nos capacita para saber vivir y aceptar lo bueno. Y no necesitas alterar nada. Salmo 16, versículo 8 al 11. Salmo 16, versículo 8. Pon la 60, si me ayudan con la 60. A Jehová he puesto siempre como mi prioridad. Él está delante de mí. He puesto a Dios como una prioridad, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, porque totalmente Dios es plenitud y llena los vacíos de mi corazón. Mi carne también, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo este hombre? Yo descanso cuando hay plenitud en Él. Mi carne también reposará confiadamente. Ay, qué romántico eres, David. No. Cuando tu prioridad y tu altar está en Dios, hay plenitud, hay gozo. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, dice David. Estoy lleno, estoy pleno, porque Él es prioridad en mi vida, porque Él me llena, Él es plenitud. No necesito nada. Todo lo que está a mi alrededor sencillamente es algo que es añadido, y si no lo tengo, no pasa nada. ¿Por qué buscar entre objetos lo que solamente Dios nos puede dar? Lo que ya perdimos muchos de nosotros. ¿No crees que te hace falta recuperar la plenitud en Dios? ¿No crees que lo que hace falta en tu vida no es conseguir otra actividad?
no te sigas llenando de actividades. O sea, ahora quiero aprender inglés, ahora quiero aprender francés, ahora quiero aprender chino, ahora quiero otra carrera, ahora quiero otro tipo de cosas ahora quiero correr, ahora quiero bailar, ahora todo quieres, pero nada te llena. Y escucha bien, con esas cosas no vas a poder llenar lo que solamente está diseñado para que Dios lo llene. Versículo 10, por favor. Porque Él no dejará mi alma en la soledad, en los vacíos, en el infierno. Él no permitirá que mi vida sea un infierno, que mis emociones sean un infierno, que mi mente sea un infierno. Él no permitirá que yo me quede en la mala etapa de mi vida. No permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 11. Habla de Jesús esta parte. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay ¿qué? En tu presencia hay ¿qué? Tú me haces reír, Señor. Me das esperanza, me das futuro. Ay, estos días, este día que les dije que participé en una actividad, lo único que pude hacer es voltear a ver el cielo. Había un cielo abierto. Estuvo nublado todo el viernes. Una luna llena tan extraordinaria. Las estrellas estaban reflejándose ahí. Yo dije, Señor, qué maravilloso eres. Hay delicias a tu diestra para siempre. Qué romántico. No. Esto es Dios, amado. Espero que nuestras generaciones un día conozcan al Dios de la plenitud. Porque hasta ahorita nuestros hijos los llenan los videos, los juegos, TikTok, Instagram, querer ser famosos. Y nosotros diciéndole a nuestros hijos: hijo, construye tu altar en Sodoma, desea, sueña con la empresa, sueña. Si va a pasar, si puede pasar eso. Si pueden ser exitosos, si pueden viajar a todo el mundo nuestros hijos. Yo sueño que nuestros jóvenes tengan sueños de Dios, pero que no sea su prioridad esas cosas. Ay, Señor, me ven con una cara tan rara. Me quedé con esto, amados. Me quedé con el evangelio que ofrece eternidad y no cosas que no valen la pena. No conozco otro evangelio que no sea este, el que llena, el que es eterno, el que glorifica a Cristo y el que hace que tú vivas para lo que fuiste diseñado. Fuiste diseñado para estar pleno en Él. Y si tú quieres seguir buscando, sigue. Pero te voy a decir una cosa: tu corazón no va a reposar hasta que no encuentre descanso en Él. Quiero pedirte que cierres tus ojos. Quiero pedirte que ahora comiences a hacer un altar como Abraham. El futuro, quizás lo que últimamente es sequedad a tu alrededor. Quizás estás en un desierto. Tu vida representa quizás hasta hoy un desierto. Pero dile: mi primer altar es el altar de mi plenitud.